¿Cómo están? Bien. ¿Qué tal en esta media semana? Qué increíble poder estar en la iglesia, ¿verdad? Es increíble que en medio de lo que estamos pasando, poder tener un respiro en nuestra vida, en Noches Vida. Qué increíble, ¿verdad? Todo el día he tenido un día bien ajetreado, la verdad. Desde que me levanté, he hecho miles de cosas. Y ahorita vi a mi hijo que estaba riendo. Pero durante todo el día he estado como caricatura. ¿Nunca has visto las caricaturas que parece que está para arriba y para abajo? Todo el día he estado para arriba y para abajo. Y llegar aquí a casa, en cuanto entré y vi el árbol increíble, ¿verdad que está increíble el árbol de la entrada? Mi esposa, yo sé que ahí tuvo algo que ver. Entonces cuando vi el árbol dije, estoy en casa. Así que suelta todas las cargas que trae. Ahorita es un momento para poder recibir la palabra que Dios ha traído para nosotros. ¿Te parece? Y antes de comenzar quiero darles la bienvenida a las personas que nos están escuchando a través de la iglesia en línea, también a través de Vive Radio. Y también quiero dar las gracias a nuestros pastores, a mis pastores, de poder estar aquí, de poder compartir una palabra para ti, de darnos la oportunidad y de poder estar aquí contigo y poderte dar, yo sé que va a ser una palabra de bendición para tu vida. ¿Te parece? Durante mucho tiempo me he dado cuenta que cuando me toca compartir, siempre comparto acerca de temporadas difíciles y que qué hacer cuando estás en medio de la tormenta y cómo sanar mi pasado. Y me di cuenta de algo: muchas veces pasamos por tantas tormentas y por tantas situaciones difíciles que olvidamos los milagros que Dios está haciendo sobre nuestras vidas, ¿verdad? Entonces cuando veía eso y decía, porque estaba viendo lo que había compartido hace como un mes o 2 meses y decía, temporadas difíciles, ¿y qué hacer cuando viene la tormenta? ¿Y qué hacer esto? Y yo me pregunté, ¿en serio? Cuando mi vida necesita un milagro de sanidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Te lo has preguntado? ¿Verdad? Todos queremos milagros sobre nuestra vida. Y durante esta temporada me he hecho algunas preguntas basadas en la situación que se vive en mi ciudad. ¿Cómo podemos vivir una vida llena de milagros en medio de una de las temporadas de temor más grande que hemos vivido? Porque todos hemos pasado temor durante estos últimos meses. Y nadie de aquí puede decir que no, porque hasta la persona más parada que hay aquí hemos sentido temor. Yo recuerdo que le decía a mi esposa, es que nosotros andamos bien, pero pues el de al lado, quién sabe cómo ande. Entonces vivimos en un temor constante de que nos pueda pasar. Y la otra pregunta es, ¿cómo podemos tener paz de que todo estará mejor, aun cuando pareciera que la mano de Dios está en pausa? Porque muchos de nosotros hemos pensado y hemos creído que Dios se ha olvidado de Culiacán, ¿o no? Porque pasa esto y de repente vas por la calle y ves como a alguien le quitan su carro y lo despojan de su carro. Me ha contado mi esposa que han despojado el carro y han dejado al niño adentro. Imagínate, yo el temor que tengo desde ese momento, yo voy manejando y voy con la mano de él. Porque no importa que le saque la mano, pero yo cuando me lo quiten el carro voy a agarrar y me lo voy a sacar de una. Porque es lo más importante que traigo en el carro. Entonces, eso sería lo que hiciera. Pero después de todo eso, yo me di cuenta que estamos viviendo una temporada difícil. Entonces, ¿cómo podemos hacerle para que en medio de las temporadas difíciles o en medio de esta temporada que estamos viviendo como ciudad, podamos ver los milagros de Dios en nuestra vida? ¿Te parece si aprendemos un poquito acerca de esto? Y durante algún tiempo me he dado cuenta que hemos vivido una vida sumamente rápida. Como te decía, vivimos una vida como caricatura. Durante el fin de semana estuvimos con mi familia y mi hijo agarró y de repente salía corriendo para un lado y salía corriendo para el otro. Parecía caricatura por todas partes y le decían, ¿no tienes sueño? Y como andaba con toda la adrenalina y de seguro mi papá le había dado un dulcecito por ahí, aun cuando mi esposa le dijo que no, de seguro traía toda la pila por completo. Pero realmente vivimos una vida tan rápida que de un momento a otro la vida pasa. Y de un momento a otro mi hijo dejó de tomar leche a comerse un platillo completo en la Panamá. Entonces ya no son 300 pesos, son 500 pesos cuando vamos. Entonces ahí es cuando te das cuenta que todo el día estamos para arriba y para abajo y la vida pasa sumamente rápido. Entonces durante este momento me di cuenta que no apreciamos los pequeños milagros que hay
en nuestras vidas. Y sabes, hay algo que sí podemos cambiar durante esta temporada difícil de nuestra ciudad. Y primeramente es nuestra actitud. Escucha, puedes tener la peor temporada de tu vida y puedes tener la peor actitud de tu vida y vas a pasar el peor momento de toda tu vida. Pero si tú estás pasando la peor temporada de tu vida y tienes la actitud correcta, con el corazón correcto, vas a poder pasar cualquier temporada de la manera que Dios quiere que la pases. ¿Te parece? Entonces, una actitud la cual nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva de lo que estamos viviendo. Y escucha, si todo a mi alrededor no cambia, pero mi actitud cambia, todo cambia. En medio de la situación que estamos viviendo podemos pasar 1,000,000 de cosas. Nos pueden pasar una cosa, otra cosa mala, pero si nuestra actitud sigue siendo la correcta, vamos a poder sobrellevar esta situación. ¿Te parece? Entonces nuestra actitud es sumamente importante. Por eso cuando muchas personas pasan por los valles más difíciles y de repente volteas a ver y le dices, oye, ¿por qué no estás llorando? ¿Por qué no estás haciendo esto? Es que yo tengo la actitud que Dios hizo, porque sabía yo que Dios iba a utilizar ese valle, esa temporada difícil, ese momento en nuestra ciudad para que nuestra actitud pueda ayudarnos a obrar en medio. No sé si me di a entender sobre eso, pero quiero decirte que la actitud va a cambiar toda nuestra vida por completo. Y en Marcos 5, del 25 al 32, quiero leerte una historia que cuando yo la leía, hay muchos milagros en la Biblia que Jesús hace. Hay muchos milagros los cuales podemos ver. Vemos cómo hizo que se levantara un paralítico, hemos visto cómo pudo levantar muertos, hemos visto cómo resucitó de la muerte el propio Jesús. Entonces podemos ver que hay milagros los cuales se ven en la Biblia, la palabra de Dios. Y te quiero leer en Marcos 5 del 25 al 32 la historia de la mujer con el flujo de sangre. Y dice en el versículo 25, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. ¿Hace cuánto? 12 años. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella pensaba que su pasado de su vida definía su propia vida. En ese tiempo, como dice en Levíticos 15:19, toda mujer con flujo de sangre tenía que ser apartada y era inmunda ante la sociedad. Entonces toda mujer con flujo de sangre era apartada ante la sociedad. No te podías acercar, tenía que estar a lo lejos, no podía estar cerca de ti. Entonces la persona que podría estar más lejos de Jesús era ella. ¿Por qué? Porque debía estar apartada bajo la ley. Pero Jesús va más allá de nuestro pasado o quiénes somos, porque nuestro pasado no define lo que Dios va a hacer con nuestras vidas. Escucha, el milagro que tú necesitas no lo define tu pasado, lo define por el Dios que tú tienes en tu corazón. Ese es el único que puede definir tu futuro. Entonces después nos pasamos al versículo 27, dice, ella había oído de Jesús. Así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Escucha, esta mujer, lo único que tenía con ella no eran cientos de pesos, no eran tantas cosas. Lo único que tenía esta mujer era fe. Era fe que con un solo toque de su túnica iba a poder cambiar su propia vida. Y después en el 29 dice, al instante la hemorragia se detuvo. Ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanado de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretujó por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Escucha, los discípulos no sabían la diferencia entre un toque casual con Dios y un toque con fe hacia Dios. Puedes buscar todos los días venir a la iglesia, pero si tú no vienes con una fe correcta, Dios no va a hacer nada contigo. Puedes venir todos los días y servir todos los días, pero si tú no tienes el corazón correcto,
No vas a poder ver milagros en tu vida, porque nunca los vas a poder ver si tú no tienes el corazón correcto y la fe correcta de Jesús. Entonces ellos no entendían por qué la tocó, por qué buscaba a esta mujer. Y te quiero leer, Spurgeon dice: no es cualquier contacto con Cristo lo que salva a los hombres, es el despertar de ti mismo para venir cerca de Él. El toque de Cristo Jesús determinado y personal, el cual salva. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refiere este escritor? A que no importa por qué estés pasando, no importa la situación que estemos viviendo como ciudad. Si tú vienes con fe y le pides a Dios y tocas su túnica, Dios va a hacer un milagro en tu vida como nunca antes lo has visto. Pero solamente tienes que tocar su túnica con toda la fe que tú tienes. Después en el 32 dice: sin embargo, él siguió mirando hacia alrededor para ver quién lo había hecho. Esto a mí me impactó mucho, porque dice que miró alrededor y la estaba buscando. Y ¿pueden venir ustedes dos, por favor? Tantito. O bueno, ¿tú ven? Y así va a ser más o menos la historia, ¿no? Yo soy Jesús y él es la mujer. Entonces, bueno, es mi amigo. Entonces estamos aquí y de repente yo soy Jesús y él viene detrás y él toca mi túnica. Y había un montón de gente a mi alrededor. Suéltala. Y de repente el poder sanador de la túnica, bueno, de Jesús, lo sanó a él. Entonces de repente Jesús busca, pero él ya sabe quién tocó su túnica. Él ya sabe el poder que salió, porque ahí dice que salió el poder sanador de él. Entonces él ya sabía que había salido el poder de su túnica. Él ya sabía la persona que había sido sana. Entonces él busca a la persona y los discípulos le dicen: ¿por qué la buscas? Hay un montón de gente, no la vas a encontrar. Y pide que se vaya enfrente. Llega la mujer, se arrodilla enfrente. No, así está bien, no pasa nada. Se arrodilla enfrente y le dice: tu fe te ha salvado. Escucha, gracias. ¿Sabes por qué? Dale un aplauso a él, por favor. Escucha, dice: entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Pero ¿sabes por qué se puso enfrente? Porque Jesús necesitaba verla de frente a la cara y decirle que por su fe había sido salva, por su fe había sido sanada, por su fe jamás iba a volver atrás. Porque él pudo dejarlo así y pudo haberse sanado la persona y haber pasado un montón de cosas. Pero si ya no sabía que por su fe había sido sana, probablemente nunca hubiera vuelto a tener fe. Hubiera sido sana, pero no hubiera tenido salvación sobre su vida. Qué increíble, ¿no? Porque Jesús la sacó de entre la multitud, la puso enfrente de nosotros solamente para decirle que por su fe había sido sana. Entonces, ¿crees o no que la fe es sumamente importante en esta ecuación? ¿Verdad que sí? Porque si no la hubiera tocado sin nada de fe, probablemente no hubiera pasado nada. Pero la tocó con su fe, tocó su túnica, fue sana, fue salva. Y hoy en día podemos hablar de esta historia para poder saber que en medio de nuestra temporada difícil, en medio de nuestro flujo de sangre, en medio de nuestra ciudad, pasando un montón de cosas y teniendo un montón de problemas, podemos tocar la túnica de nuestro Dios con fe y ponernos enfrente y saber que por nuestra fe Dios va a hacer el milagro en tu vida y en la vida de todos los que estamos aquí. Pero solamente se trata de nuestra fe. ¿Sale? Entonces entendimos que sin fe no puede haber milagros, porque con la túnica que tocó, con la fe pudo haber el milagro. Pero hay algo sumamente importante, y es que todos tenemos una medida de fe en cada uno de nosotros.
Escucha, todos los que estamos aquí tenemos una medida de fe, la cual Dios depositó en cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo en Romanos 12:3 nos dice acerca de que todos tenemos una medida de fe en nosotros. Y dice así: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha ya dado. Se nos ha depositado fe en nuestras vidas y es nuestra responsabilidad hacerla crecer como un músculo. Nuestra fe va a estar tan ejercitada y va a estar tan grande dependiendo de lo que nosotros busquemos ejercitarla. Escucha, pues todos tenemos una medida de fe, pero no todos tenemos la misma cantidad de fe. Hay veces que yo veo a gente que toma decisiones. Mi esposa es la persona con más fe que yo conozco. Mi esposa va con 10 pesos a la tienda y te hace garras la tienda, porque ella tiene fe de que siempre va a haber una oferta y siempre va a haber algo mejor y Dios le va a dar. Y yo sé que es una persona de fe. ¿Cuántos conocemos a esa persona de fe? ¿Verdad? Como Alain, que siempre se le llena el tanque. Yo quiero tener esa fe como la de Alain. Entonces todos tenemos una medida de fe, pero otros tenemos una medida más grande a partir de cuánto la hemos ejercitado. Y tú te preguntarás: pero oye, Juan Luis, pero yo soy nuevo aquí, no conozco mucho. Probablemente mi medida de fe sea muy pequeña, tengo muy poca fe. Y dirás: pues solamente me sé un versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y porque me lo mandaron en la mañana por WhatsApp. Entonces todos los de aquí tenemos una medida de fe. Pero escucha, en Mateo 17:20 podemos ver cómo Jesús, en un momento en el que libera a un joven, les enseña a los discípulos lo siguiente. Dice en Mateo 17:20: ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Qué increíble, ¿verdad? Poder saber que con una pequeña semilla de mostaza podemos compararla con nuestra fe, y con esa pequeña fe podemos mover una montaña tan grande como las que vemos allá. Qué increíble, ¿no? Dios me estaba hablando. Entonces, ¿cómo desarrollamos esta fe que tenemos como un grano de mostaza? En Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Escucha, tu fe no tiene más que enriquecerse con la palabra de Dios. Puedes escuchar miles de conversaciones motivacionales, leer cientos de cosas, ir con psicólogos, que los psicólogos te van a ayudar y te van a apoyar en tus momentos más difíciles, pero la palabra de Dios es la única que puede hacer crecer tu fe. Cuando tú lees la palabra de Dios y buscas en ella, es como conocemos a Jesús. ¿Cómo vamos a recibir el milagro? Conociendo a Jesús. ¿Y cómo conocemos a Jesús? Por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando tú quieras tener un milagro, busca la palabra de Dios, porque ahí es donde vas a encontrar las respuestas. Ahí hay cientos de respuestas, hay cientos de mandamientos, pero así como hay mandamientos, hay miles de promesas para tu vida. Entonces, la palabra de Dios es aquella la cual nos va a ayudar a poder cumplir y poder hacer crecer nuestra fe. ¿Te parece? Y te quiero poner un pequeño diagrama para que entendamos. Y siempre, yo soy ingeniero industrial, aunque terminé en el sector agrícola, pero algo me acordé y le dije al Josiel: hay que hacer un diagrama de flujo. Hicimos un diagrama de flujo, pero después le metimos un montón de cosas y dijimos: no, mejor vamos a hacer 1, 2 y 3, porque es más sencillo para nosotros saber que hacemos el 1, hacemos el 2 y hacemos el 3. ¿Te parece? Entonces, primero oímos el mensaje, o sea, la palabra de Dios. Oímos el mensaje a través de la Biblia. Entonces buscamos aquí, escarbamos por completo y después hacemos crecer nuestra fe. Entonces, cuando hacemos crecer nuestra fe,
entendemos que entre mayor sea nuestra fe, mayores milagros locos e increíbles vamos a poder tener sobre nuestra vida. Qué increíble, ¿verdad? Entre más fe tengamos, más decisiones locas e increíbles y milagros sobre nuestra vida se van a propiciar. Pero ¿sabes por qué esa mujer pudo ser sana y pudo tener un milagro tan increíble? Porque ella había buscado en todas partes. Ella había buscado en doctores, dice, ¿verdad? Ella había gastado todo su dinero, ella había gastado todo en todas las partes, pero ella sabía que un solo toque de Jesús y de su palabra y de conocerlo a Él iba a cambiar toda su historia, hasta el momento que hoy en día estamos hablando de ella, para poder saber que nuestra fe va a crecer nuestros milagros. Qué increíble, ¿no? Entonces, cuando entendemos esto, que oímos el mensaje, la palabra de Dios, la leemos, la masticamos, la llenamos, nos llenamos nuestro corazón de Él, porque esto nos conecta con Jesús. Es la palabra que nos dejó Él aquí. Entonces, después hacemos crecer nuestra fe y accedemos a los milagros. Y escucha, si tú estás buscando un milagro sobre tu vida, en la Biblia hay 8,810 promesas a las cuales tú tienes acceso por solamente creer en ella. 8,810. Yo creo que dura hasta mañana para poder leerlas, o dura una semana, pero yo sé que todas esas promesas están sobre mi vida. Y te digo algo increíble, es que no solamente esas promesas van a ser para ti, son para tus hijos, tus nietos y tus futuros nietos y bisnietos y tataranietos, y toda tu descendencia va a poder ser salva solamente porque tú decidiste creer y le creíste a Dios y tuviste una medida de fe grande que pudiste hacer milagros sobre tu vida, y tu casa fue sana y salva solamente por leer la palabra. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios? Entonces entendimos que la palabra de Dios nos abre la puerta, ¿verdad? Nos abre la puerta a la fe, nos abre la puerta a poder tener los milagros que tanto necesitamos en medio de este tiempo. Y una de las historias, a mí me encanta decir historias, me encanta hablar de historias cuando me toca compartir, y también cuando platico contigo siempre te voy a contar una historia que me ha pasado, que le ha pasado a alguien. Inclusive hasta a veces me invento unas nada más por tener que platicar. Pero cuando estuvieron aquí los pastores, me tocó un momento sentarme con la pastora Ivonne, y ella me contaba acerca de los viajes que ha hecho y de las partes a donde había ido. Y ella me contó algo acerca de un pastor, que de repente hubo un pastor, no recuerdo su nombre, pero palabras más, palabras menos, lo invitaron a una ciudad, y dentro de esa ciudad le tocó predicar el sábado en una parte y el domingo en otra parte. Entonces él llegó a una iglesia en la cual había banderas y había un montón de personas las cuales ondían las banderas, de banderistas y de personas bailando, y se veía un mover bien padre del Espíritu Santo, y veías como la gente lloraba pero a la vez tenía alegrías, y pasaban un montón de cosas en medio de la alabanza. Y cuando llegó a predicar, la persona se paró y empezó a dar su sermón, y pues toda la gente aplaudía y toda la gente bien metida y todo bien padre y todo increíble. Y de repente saca un pañuelo porque se le quería secar el sudor, y de repente está compartiendo y lo suelta por accidente. Y de repente cuando lo suelta cae aquí en la primera fila, y adivina que todas las personas de la primera fila se caen, dice. Se caen por completo. Y dice la pastora, pues imagínate el predicador cómo estaba. Dijo, no hombre, traigo la unción por completo. Y al siguiente día le tocó ir a otra iglesia. Era una iglesia más cuadrada, más tranquila. Siéntense, párense, siéntense. Entonces cuando llegó ahí, el predicador comenzó y dio otra palabra y todo, y dijo, pues aquí traigo el pañuelo. Sacó el pañuelo y dijo, de aquí soy. Y estaba predicando y todo, y en el nombre de Jesús todos ellos son sanos, y pum, la tiró. Y adivina qué, no pasó nada, absolutamente nada. La gente se le quedó viendo, y yo creo que ya no lo volvieron a invitar. Pero aventó
el pañuelo y no pasó absolutamente nada. Y todo el mundo se quedó así. Y nomás agarró el pañuelo, lo guardó y siguió predicando. Porque pues no pasó nada. Y algo que me encantó, que me dijo la pastora Ivonne, es que no significaba que las primeras personas fueran mejores que las segundas porque el Espíritu Santo las recibió, sino que ellos tenían fe que ese día iban a recibir algo sumamente increíble, que iba a cambiar sus vidas. Y por eso cualquier pañuelo que volara, ellos iban a ser llenos del Espíritu Santo, porque no se trataba de la persona que estaba predicando, sino se trataba de Dios, el cual estaba obrando sobre sus vidas, y solo necesitaban un toque de ese pañuelo para poder caer y llenar su vida del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nosotros vivimos día con día buscando ese toque. Entonces pregúntate por qué Dios no ha hecho milagros sobre tu vida, y pregúntate qué tanta fe has tenido para poder acceder a esos milagros. Qué fuerte, ¿verdad? Porque muchas veces le hemos pedido milagros y Dios, hazme este milagro por completo. Dios, sáname del dolor de estómago que traigo. Dios, sáname de todo esto, de lo que me está pasando, por favor. Ayúdame a pasar el duelo de mi madre, por favor, ayúdame a hacer todo esto. Pero si no estamos teniendo fe en Él y solamente le pedimos, es como una máquina expendedora que no le queremos echar monedas. Pero cuando nosotros tenemos fe y agarramos la moneda y se la ponemos a la máquina expendedora, a veces te sale un buen premio y a veces te sale un mal premio. No siempre Dios te va a dar los milagros como tú los necesitas o los quieres. Qué fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces oramos por milagros y le decimos, Dios, es que ayúdame financieramente porque estoy pasando por un valle. Y de repente llega un hermano y te manda un trabajo y te dice, oye, ¿sabes qué? Ocupo una persona para trabajar aquí. Sí, pero es que yo quiero ganar el doble. Sí, pero es que tengo que trabajar en la mañana, ¿verdad? Yo estoy buscando algo en las tardes, de 3 a 4 nada más. No, es que la verdad es que, mira, sabes, entre lunes a viernes yo no puedo porque ocupo descansar. Entonces Dios te está entregando el milagro en otro paquete por completo. Pero nosotros no lo queremos ver así. Pero cuando tenemos fe, cualquier cosa que se ponga en nuestro frente, lo vamos a ver como un milagro. Escucha, pueden pasar millones de cosas, pero si tu actitud es la correcta, híjole, va a pasar algo increíble en tu casa y en tu vida, ¿verdad? Y escucha, como decíamos, lo más importante es en quien tenemos la fe, y es en nuestro Dios. Y Él nos ayuda a acceder a los milagros más locos e increíbles que podemos ver. La verdadera pregunta ahora es, ¿cómo hacemos crecer nuestra fe para ver milagros? Ya entendimos que a través de nuestra fe vamos a poder ver milagros, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo le hacemos para que nuestra fe crezca? O sea, ahora quiero empezar a regar la plantita para que crezca y empezar a hacer algo sumamente poderoso en mi vida, y que no se queda nada más con mi medida de fe como un granito de mostaza, aunque pueda ser algo increíble. Pero quiero crecerla, quiero hacer algo increíble, porque el árbol de mostaza, el grano de mostaza, cuando tú lo riegas y cuando tú lo llevas, se hace un árbol sumamente grande, de los más grandes. Increíble, ¿no? Que no importa el tamaño de la semilla, sino importa el tamaño de que cuides tu planta. Entonces, ahora, ¿cómo le vamos a hacer para poder crecer nuestra fe? Y te voy a dar 3 principios para hacer crecer nuestra fe. El principio número 1, y ya voy a terminar: nuestra fe crece al conocer la palabra de Dios. ¿Por qué te hago tanto énfasis en la palabra de Dios? Porque escucha, cuando Jesús regresó con el Padre, nos dejó el Espíritu Santo para consolarnos, y dejó la palabra de Dios para poder aprender de Él y para poder tener una conexión de Él. Por eso cuando alguien te da una palabra y alguien te dice, confírmalo con tu mentor, confírmalo con tu pastor y confírmalo con la palabra de Dios. Si va en contra de la palabra de Dios, probablemente la palabra que te estén dando no es de Dios, o no es el tiempo, pero confirma todo con la palabra de Dios. Y por eso en Romanos 10:17 dice, como lo veíamos anteriormente, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dime qué tanto buscas en la palabra de Dios
y voy a ver qué tanto es tu fe. Dime qué tanto abres, aunque yo la tengo casi nueva pareciera, porque leo mucho en la computadora, pero dime qué tanto lees la palabra de Dios y podemos ver qué tanto es tu fe. Escucha, no se trata de una carrera de sabios, una carrera de qué tanto sabes. Se trata de qué tanto la palabra de Dios puede penetrar sobre tu corazón. Porque podemos leer la palabra de Dios día a día y ver revelaciones increíbles como nunca antes. Y Dios te quiere hablar en medio de la palabra. Pero si nosotros no tenemos el corazón correcto, adivina qué, no va a hacer nada, porque nuestra fe no va a poder ingresar en nuestro corazón y va a poder hacer un cambio en nosotros. Entonces, la palabra de Dios, busca la palabra de Dios, pasa tiempo con Dios. En medio de tu casa poder leerla, en medio de tu casa poder orar, arrodillarte y decirle: ¿sabes qué, Dios? Aquí estoy pasando por 1,000,000 de cosas, estoy pasando por 1,000,000 de dudas. ¿Sabes qué? Lo único que tengo realmente fijo eres tú. Y te entregas y lees la palabra de Dios y Dios va a hacer algo increíble con tu vida. En esta misma Biblia, en esta misma palabra vas a encontrar todas las respuestas que estás buscando. Entonces, la palabra de Dios es aquella a la que nos va a ayudar. Yo recuerdo mucho que durante noches a mí, yo pasaba por mucha ansiedad. En las noches yo no sabía qué hacer. A veces me levantaba, mi esposa sabe, me levantaba, hacía, eso sí, cuando ando bien. Ahorita ya con mi hijo llegamos y caemos por completo. Pero antes, cuando teníamos más tiempo de darnos la ansiedad, pasábamos días y me levantaba y hacía, y ya me iba y bajaba. Y a mí me encanta escuchar música, me gusta mucho, aunque no tengo ni una semilla de mostaza de músico. Pero te voy a decir, yo me bajaba y escuchaba la música y me ponía a leer, y mi ansiedad bajaba, se va. Toda nuestra vida empieza a calmarse, pero solo porque aprendimos a que la verdadera verdad, o lo que necesitamos en nuestra vida, está aquí en la palabra. Estamos buscando en 1,000,000 de partes, pero la palabra es la única forma en la que nosotros podemos acceder a milagros. Y el segundo es que nuestra fe crece cuando pasamos tiempo con personas de fe. Escucha, todos conocemos una persona de fe. Gracias a Dios yo tengo una en mi casa, que es mi esposa. Entonces, todos conocemos personas de fe. Todos tenemos algún mentor, algún líder, el cual, si tú te sientas con él, vas a escuchar increíbles conversaciones. Vas a poder escuchar cómo Dios ha cambiado su vida. Vas a poder escuchar cómo Dios lo sanó. Vas a poder escuchar cómo Dios ha cambiado su matrimonio. Vas a poder escuchar cómo Dios lo ha podido ayudar en medio de las crisis. Pero solamente lo vamos a hacer cuando nosotros las busquemos y vayamos con ellas. En Proverbios 13:20 dice: camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. Camina con personas de fe y adivina qué, vas a tener fe, porque estás buscando fe en aquella persona que solamente habla mal de las personas a su alrededor. Ocupamos buscar personas con fe, las cuales sepamos que han hecho cosas locas, increíbles, las cuales cambian nuestra vida. Escucha, nuestro pastor, todo esto que estamos aquí, lo hizo en una servilleta. Él la ha contado, por eso la cuento. Él puso aquí, ¿sabes qué? Yo puedo pagar esto. Aquí está. Y dijo: Señor, hágase su voluntad, yo creo, y se lo entregó. Eso solamente lo hacen las personas con fe. Las personas locas, las cuales necesitan un milagro sobre sus vidas. Pero cuando nosotros entendemos que andando con personas de fe, nuestra fe crece, las buscamos y nos tomamos un café y nos sentamos con ellas y decimos: ¿sabes qué? Oye, pastor, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste para tener un gran matrimonio? Oye, ¿sabes qué, mentor? Oye, ¿cómo lo hiciste para poder salir de las adicciones? Yo no puedo. Solamente vas a poder experimentar la fe cuando vayas con una persona de fe y esa fe te comparta tu fe. Cuando compartes esa fe y agarras y dices:
no, pues yo también voy a poner aquí cuánto quiero pagar por mi casa y se la voy a entregar al de bienes raíces y yo sé que va a ser un milagro y Dios va a hacer un milagro sobre tu vida. Pero cuando el pastor escribió esa cantidad, él no lo hizo pensando que, yo creo, no, es mi pensamiento, no conozco sus pensamientos, pero él sabía que Dios iba a poder hacer algo con una servilleta en un lugar, porque él sabía al Dios al cual estaba orando. Él sabía al Dios que tenía de su lado. Él sabía que con esa servilleta íbamos a poder estar aquí con un aire acondicionado. Probablemente no sabía así de bonita, pero él le creyó a Dios. ¿Cuántas veces le has creído tú a Dios en esta última temporada? Es increíble, ¿no? ¿Cuántas veces le has creído a Dios? Entonces nuestra fe crece al ver los milagros de las otras personas. Y el punto número 3, ya para terminar, dice: ¿cómo compartimos nuestra fe con las personas que están a nuestro alrededor? En Salmos 105 del 1 al 6 dice: den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas, cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre. Alégrense ustedes los que adoran al Señor. Busquen al Señor y a su fuerza. Búsquenlo continuamente. Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y los decretos que ha dictado. Ustedes, hijos de su siervo Abraham, descendientes de Jacob, los elegidos de Dios. Qué increíble saber que Dios mismo nos dice que recordemos las maravillas y los milagros que Él ha realizado. Escucha, como decíamos anteriormente, si tú caminas con necios, necio te vas a volver. Pero si tú buscas a personas, inclusive cuando Dios hace algo en tu vida, lo menos que quieres es callarte. Lo menos que quieres. Y qué increíble poder ver que una persona, Dios ha hecho un milagro sobre su vida, que Dios ha hecho un milagro de provisión, porque no tienes nada de qué avergonzarte. Avergonzarte es robar y que te vean, ¿no? Entonces no tienes nada de qué avergonzarte. Si Dios hizo un milagro con tus adicciones, díselo a todos, porque solamente eso habla de lo grande de tu Dios, no de lo grande de tus adicciones, ¿verdad? Entonces cuando nosotros compartimos la palabra de Dios con las demás personas, entendemos que Dios va a hacer un milagro más grande la próxima. Porque si Dios pudo sacarme de las adicciones, Dios va a poder cuidar a mi familia, Dios va a poder darme un hijo, Dios va a poder darme una casa, Dios va a poder darme todo. Y día a día va a haber milagro tras milagro tras milagro sobre nuestra vida. Escucha, cuando nació mi hijo, a mí no me callabas. Yo podía hablar de todo de él. Que si era así, que si era así, que si eructó, que si me volteó a ver, que si habló, que si hizo esto, que si caminó la primera vez que caminó, que si dijo papá, que si dijo mamá, que si dijo todo. Tú puedes hablar conmigo y yo te puedo hablar de mi hijo todo el día. Escucha, nosotros como cristianos tenemos que hablar de los milagros que Dios ha hecho sobre nuestra vida todo el día. ¿Por qué avergonzarnos? Dios quiere que hablemos de sus milagros que Él ha hecho sobre nuestra vida. Día tras día vamos a poder hablar de ellos y Dios va a hacer un milagro más grande. ¿Te parece? Cuando vivimos una vida en fe, entendemos que los pequeños milagros de nuestra vida cotidiana nos respaldan. El simple hecho de poder vivir un día más en un milagro en nuestras vidas, cuando comenzamos a ver la vida de esa forma, no solo cambia nuestra situación, sino que cambia nuestra actitud. Qué increíble, ¿no? Cuando vemos los milagros, los pequeños milagros de solamente despertarnos y vivir, y poder tener a un lado a tu esposa, poder tener a un lado a tu hijo, poder bajar y hacerte un huevito con jamón, poderte sentar, prender el aire acondicionado. Eso es vida.
El momento más feliz de mi vida es cuando yo me siento en mi sala con mi hijo y mi esposa y vemos Shark Tank o vemos Viper o vemos cualquier la gallina pintadita, lo que sea, pero estamos ahí sentados viéndola con el aire prendido. Eso para mí es un milagro. ¿Y cuántas veces hemos dicho, en medio de los milagros hemos aprendido a quejarnos, a estar con nuestra actitud mala? Pero cuando cambiamos nuestra actitud, entendemos que los pequeños milagros de nuestro día a día solamente van a ir yendo milagro tras milagro sobre nuestra vida, y de repente vas a poder apreciar los milagros de la vida cotidiana y Dios va a crecer tu fe y vas a poder ver más milagros sobre tu vida, y de repente vas a ver cómo tu esposa va a sanar, vas a poder ver cómo tu hijo fue salvado, vas a poder ver cómo tu casa está llena, vas a ver cómo Dios hizo un milagro financiero sobre tu vida, pero solamente porque apreciaste los pequeños milagros de la vida. Qué increíble, ¿no? Y en 1 Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Escucha, yo soy un fiel creedor que lo mejor siempre está por venir, que el milagro más grande de mi vida aún está por suceder. Mi milagro más grande de mi vida no ha sucedido. El milagro más grande de mi vida no ha sucedido. Y yo siempre voy a creer que el milagro más grande es que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados y salvación. Y así podemos vivir la vida eterna a su lado. Escucha, puedes pasar una vida de perros, que hasta el último día te recuerden porque pasaste una vida sumamente difícil, pero yo sé que lo mejor está por venir. Y yo cuando muera, yo voy a estar a la diestra del Padre, voy a estar a su lado y voy a decir: este es el milagro por el cual yo había estado orando, y todas mis aflicciones y todas las cosas que pasaban sobre esta tierra van a ser nada, porque voy a vivir en un gozo y una paz que nunca voy a entender en este momento, pero cuando esté allá en la tierra voy a saber que el milagro más grande no lo viví aquí. El milagro más grande fue la salvación, porque pude vivir una eternidad al lado del Padre. Qué increíble, ¿verdad? ¿Por qué le das un fuerte aplauso a Dios? ¿Por qué no te pones de pie? ¿Te parece si oramos para que Dios haga crecer nuestra fe? Para que en medio de esta noche no sea una noche normal, y a lo mejor capaz si sales con un milagro como Alain, que sale con un tanque lleno. Qué increíble, ¿verdad? Así que ¿por qué no levantas tus manos y le pedimos a Dios? Señor Jesús, te doy gracias por lo que estás haciendo. Te pedimos, Padre, que bendigas nuestra vida. Te pedimos, Señor Jesús, que puedas llenar cada uno de nuestro lugar. Te pedimos, Padre, que puedas hacer un milagro tras milagro sobre nuestra vida. Señor Jesús, pedimos que nuestra fe pueda crecer en medio de las situaciones, Padre. Te pedimos que nuestra fe sea probada en medio de las dudas. Te pedimos que nuestra fe sea probada en medio del terror, de lo que está pasando en nuestra situación. Pero sabemos, Señor, que tú eres el único que puede cambiar nuestro camino, Padre. Tú eres el único que puede hacer milagros sobre nuestra vida, Padre. Sabemos, Padre, que nuestra fe es lo más importante, y entre más la podamos ejercitar, podemos ver un milagro sobre nuestras vidas, Padre. Porque creemos, Dios, que este día no es un día completamente normal. Es un día el cual tú vas a hacer crecer nuestra fe, y vamos a poder ver los pequeños milagros de nuestra vida. Que en medio de nuestro día, el día de mañana, podemos apreciar el milagro de poder vivir. Podemos apreciar el milagro de nuestra vida, y vamos a poder ver milagros de sanidad en un futuro, Padre. Podemos ver milagros los cuales
cuales se están haciendo en nuestro cuerpo, Padre. Sabemos, Señor Jesús, que estás haciendo algo increíble y sobrenatural, algo que nunca habíamos hecho, porque nuestra fe va a ser probado en medio de la tempestad, va a ser probado en medio de la situación que estamos viviendo, y nuestro gozo y nuestra actitud va a ser llevada más allá, Señor Jesús. Te pedimos, Padre, haz crecer nuestra fe y haz milagros sobre nuestra casa, haz milagros de provisión, de sanidad sobre nuestros hijos, Padre. Te los entregamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues haz un fuerte aplauso a Dios. Y si tú nos visitas por primera vez o nunca has hecho la oración de fe, ¿por qué no la hacemos juntos? Ya que hablamos acerca de fe, vamos a dar un paso de fe, ¿te parece? Y en la pantalla vamos a poder ver la oración. Y si tú ya la hiciste, repite conmigo aún así. Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia, y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación, en el nombre de Jesús. Amén.